Bienvenidos. Rita, te veo que estás conectada. Dime si se oye, amiga. Ponme un comentario de sí o no. Se escucha mal. Sí, estoy probando aquí ahorita. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Se sigue escuchando mal? Bajo volumen, alto volumen, distorsionado. Buenas noches, Memi. Por favor, me confirman si se está escuchando bien. ¿Cómo lo están escuchando? Que estoy probando unos equipos que tenía tiempo que no usaba, porque estoy probando para hacer transmisiones en varias plataformas al mismo tiempo. Gracias, Memi, por los me gusta. Ah, ok, perfecto. Rita, cuéntame, ¿lo sigues escuchando mal o lo escuchas bien ahora? Ahora se escucha mejor. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir con la prueba ahorita. Vamos a estar un rato. Como siempre, la idea es para hablar de los viajes astrales, del mundo onírico, del despertar espiritual. Estamos acá para responder preguntas, para cualquier duda que tengan acerca del viaje astral. No, y no estoy hablando de ningún tema en específico. Estoy más bien que estoy probando algunos equipos para poder transmitir en diferentes plataformas y aprovechamos para hablar un ratito del tema que... Gracias, Rita. Parf dice, ¿enseñas cómo meditar y cómo hacer viajes astrales? Sí. Para las personas que estén interesadas en aprender a hacer el viaje astral o a meditar, por eso no cobro. Eso lo hago sin ningún tipo de costo. Me pueden escribir un mensaje directo y con mucho gusto los ayudo. Les doy las indicaciones para que paso a paso vayan logrando hacer sus propios viajes astrales. O para que aprendan a meditar. De hecho, el primer paso que enseño para aprender a hacer viajes astrales es aprender a meditar. Gracias a los que están dando like. GMK, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bienvenido a todos los que se están uniendo. El live es como siempre para hablar acerca de los viajes astrales, para que ayudarlos a decodificar algún sueño. Bonda dice, ¿podrías dar algunos tips ahorita en vivo? Claro que sí, acerca de qué quieres el tips, Bonda. Buenas noches, 147, bienvenido. Tips acerca de los viajes astrales. Claro. Este, bueno, la base principal para poder hacer viajes astrales, digamos, direccionados y con intención es la meditación. Yo siempre, las personas que me escriben para aprender a hacer viajes astrales, lo primero que les enseño es una técnica de meditación orientada al viaje astral. Porque los viajes astrales requieren de estabilidad emocional. Un viaje astral, para que dure, para que sea largo o para que puedas transitar un tiempo, digamos, considerable en el astral,
tú tienes que tener control emocional, porque cualquier cosa que tú te encuentres en el astral que te haga subir o bajar tus emociones, a tener un pico emocional, eso te va a regresar al cuerpo. Lo que es el dichoso cordón de plata que dicen que tenemos con el cuerpo, realmente, en mi experiencia, nunca se ve ese dichoso cordón de plata. Respeto mucho a las personas que hablan del cordón de plata, pero para mí el cordón de plata son tus emociones. Y cuando tú en el astral te consigues con algo que te causa un pico emocional, eso te regresa al cuerpo. Ese es como el mecanismo de seguridad del cuerpo. O sea, pongamos un ejemplo, si tú llegas y te encuentras con algún ser que te causa algún tipo de miedo en el astral, eso te va a devolver al cuerpo inmediatamente. Entonces eso es como un mecanismo de seguridad. Entonces, para poder hacer que tus viajes sean largos, tú tienes que tener estabilidad emocional. Y para tener estabilidad emocional tienes que dominar tu mente. No puedes dejar que los pensamientos te gobiernen, los pensamientos involuntarios. Y eso te lo da la meditación. Entonces, si tú quieres convertirte en un viajero astral recurrente, necesitas aprender a meditar. Ahora, si tú lo que quieres es un día experimentar lo que es sentir estar fuera del cuerpo como una experiencia adicional que te ayude a ver el secreto, que hay algo más allá de esta vida física y eso, bueno, para eso no requieres tanta preparación. Puedes aplicar diferentes técnicas. Puedes de repente acostarte haciendo el mantra faraón y si lo repites recurrentemente varios días, estoy seguro que al corto plazo vas a salirte en cuerpo astral. Te vas a ver echado en tu cama, vas a poder dar un corto recorrido de repente por tu apartamento, por tu casa, pero hasta allí. O sea, después viene lo que es realmente el uso de la herramienta del viaje astral. O sea, cuando tú quieres utilizar el viaje astral para obtener sabiduría y conocimiento, cuando tú quieres usar el viaje astral para ir a lugares específicos, cuando quieres usar el viaje astral para encontrarte con maestros, cuando quieres usar el viaje astral para encontrarte con tus cuerpos más elevados o más sutiles, para hablar con tus yo cuánticos, o sea, cuando quieres ir a hablar con personas desencarnadas en el astral, entonces ya necesitas un intencionamiento, ya necesitas intencionar el viaje. Y eso, para llegar a ese punto, sí necesitas una preparación, entre el cual el primer paso es la meditación. Okay, voy leyendo algunos comentarios. Gracias a los que están dando like. ¿Nos puedes decir qué es el espíritu y desde tu experiencia? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque realmente ahí caemos en el mismo punto como cuando el espíritu, la esencia, la conciencia, todas esas son términos que utilizamos para enunciar lo inconocible. Lo que podemos decir es que eso es lo que realmente somos. Eso es lo que realmente somos, el espíritu, la esencia, la conciencia. Ahora, eso se experimenta solamente a través del dominio de la mente. Cuando tú dices, por ejemplo, que lo que tú eres no es esto que está acá, que tú no eres los pensamientos que estás teniendo, que tú no eres la persona, tu nombre, tu cuerpo por el cual te llaman o las cosas que haces, las cosas que viven, y que realmente tú eres ese espíritu, esa conciencia que ve las cosas que tú estás viviendo, que percibe a través de tus ojos y todo esto, ¿verdad? Necesariamente caes en que eso que está viendo a través de tus ojos, eso inconocible, ese espíritu, esa esencia, esa conciencia, ¿verdad?, pertenece a algo que está también, eso que está observando también está, digamos, en un entorno mental también. Y ahí es donde es lo que yo hablaba, y hablaba en estos días en el podcast al que me invitaron. Lo que yo digo es que realmente lo que haces es cambiar de mente, de una mente circunscrita y menor que estás aquí en este cuerpo material, ¿verdad? Una mente menor, y esta mente trasladas eso que no podemos describir, que llamamos esencia de espíritu, sale de esta mente menor y logra tomar control o dominio o conducción o formar parte, integrarte de una mente mayor, que es la mente que observa, lo que es el observador de la realidad, lo que es el observador de la realidad. Y eso es a lo que muchas personas llaman la conciencia, el espíritu, la esencia y todo eso. Y eso es algo que es infinito, que son capas y capas dentro de capas. Para definirlo mejor, entonces es mejor comenzar a hablar de mentes dentro de mentes. Entonces, eso que llamamos el espíritu es realmente un único espíritu inconocible, ¿verdad? Que es, digamos, que habita en todos los cuerpos y todas las mentes menores que tenemos en esta experiencia. Pero lo podemos definir a través, verlo como que si fuese una gran mente divina. Por eso es que ahí es donde vienen a colación los principios herméticos. Cuando los principios herméticos dicen que el todo es mental, lo que te están diciendo es que el todo, esa gran unidad, eso que llamamos Dios muchas veces,
ese espíritu unitario, ese uno, ¿verdad? Es una gran mente divina. Eso es a lo que se refiere el todo es mente. Porque cuando tú comienzas entonces a entrar y decir, bueno, pero que no, yo no soy la mente, yo soy el espíritu, ok, está muy bien desde la definición, pero cuando vas a definir el espíritu no lo puedes definir. Entonces la forma en que la estructura mental que hay que darle para que podamos interpretar las cosas y que podamos absorber eso con esta estructura humana, con esta mente humana, es que ese espíritu, eso que llamamos espíritu, realmente es una mente divina, una mente mayor. ¿Qué cosas te impiden progresar en la meditación y el viaje hasta la buena? En la meditación lo primero que te impide progresar es la falta de disciplina. La falta de disciplina. La meditación, tú quieres aprender a meditar, tú tienes que meditar 21 días seguidos todos los días. Para que establezcas un hábito. Los hábitos, expertos en neurolingüística y digamos en comportamiento humano, se sabe que se forman cuando tú repites algo 21 días seguidos. Entonces, la primera limitación que tienen las personas para aprender a meditar es que no logran crear el hábito porque no lo logran repetir constantemente, por lo menos durante 21 días. Entonces, la primera, digamos, limitación que te vas a conseguir en la meditación. Y en el viaje astral es como estaba diciendo antes, depende de lo que tú quieras. Si tú te quieres realmente convertir en un viajero astral recurrente, quieres intencionar tus viajes, quieres salir a voluntad, quieres entrar a las escuelas astrales, quieres ir a hablar con seres de otras dimensiones, de otras simulaciones, de otras mentes. Entonces, tú necesitas cumplir una preparación. Y esa preparación es tanto aquí, material, en las cosas que tú estás haciendo, 4 pasos que normalmente yo enseño. Meditar, abrir tu tercer ojo, conocer quién es tu santo ángel y tener un ritual de apertura de planos astrales. Esos son los 4 pasos que yo enseño para hacer viajes astral. Para hacer el viaje astral. Eso es lo terrenal. Más hay una preparación que es en los otros planos. Porque cuando comienzas a tener tus experiencias astrales y le pides a ese guía, a ese guardián, a ese santo ángel, a ese mensajero, a ese daimon personal, que tú lo que quieres es sabiduría y conocimiento, entonces comienzan experiencias en los otros planos que también son una formación y una preparación. Específicamente para el viaje astral y ya no para la meditación, yo pienso que lo que puede causar a veces mayor impedimento es las dificultades que tenemos las personas para enfrentar nuestra sombra. Porque los primeros viajes astrales, si son para que tú te conviertas en un libre transeúnte, que es lo que decía el hermano y maestro, convirtados en transeúntes, convirtados en transeúntes. O sea, es transeúntes de todas las dimensiones, de todos los planos, de todas las mentes. Eso, para poderse convertir en libre transeúnte, tú tienes que matar tus miedos. Y matar tus miedos es matar tus sombras. Entonces, los primeros viajes astrales, cuando tú pidas sabiduría y conocimiento, van a ser para que vayas a dominar tus sombras. Esos viajes astrales te van a llevar a espacios astrales donde vas a tener experiencias para liberarte de tus fobias. Vas a tener experiencias para perdonar a las personas que no has perdonado. Vas a tener experiencias para quitarte, digamos, limitaciones de patrones mentales, creencias limitativas que tienes en ti. Entonces, esas primeras experiencias astrales son duras. Son duras. Muchas ocurren en el bajo astral. Las personas no las entienden. Las personas piensan que están siendo atacados, que hay seres demoníacos que los quieren agraviar. Son maestros de densidad que te vienen a dar una enseñanza que tú tienes que trascender para obtener la llave que te va a permitir transitar libremente. Y cuando te digo obtener la llave es que literalmente, no solo para mí, sino para muchas otras personas con las que yo hablo también a veces de los viajes astrales, llega un momento en que tus experiencias astrales te dan una especie de llave, simbólica, claro, ¿no? Para que eso cree como una especie de surco neuronal en tu mente, ¿verdad? Donde tienes el pase para poder a traspasar esa puerta. Yo recuerdo, para contarles cosas así que tienen que ver con las experiencias astrales,
que en mis primeros viajes astrales, cuando ya salía del cuerpo y ya sabía que estaba comenzando a intencionar las cosas que quería hacer y estaba comenzando a solicitar esa sabiduría y conocimiento, en las primeras experiencias yo salía del cuerpo y normalmente estaba en algún sitio donde llegaba hasta una ventana. Y esa ventana tenía una cortina y un cristal que cuando yo intentaba abrirlo en el astral era como que la cortina pesaba toneladas. ¿M? Y después el cristal era súper super pesado para poder abrirlo. ¿M? Y poder ver lo que había del otro lado de esa ventana. ¿M? Eso es lo que simbológicamente es el rasgar el velo. ¿M? Y y llega un momento en que de tanto intencionar y de tanto repetir, llega un día en que logras abrir esa cortina y logras abrir esa ventana, logras ver lo que hay del otro lado y atraviesas la ventana y pasas hacia el otro lado. ¿Mm? De esa manera se configura la experiencia en tu caudal astral para liberarte de ese velo. ¿Mm? Y bueno, eso es lo que específicamente en el viaje astral al principio puede ser difícil, porque la verdad que, y bueno, y no es criticable para nada, enfrentar las sombras tiene su dificultad y es un paso importante, porque son cosas que pertenecen a la profundidad de nuestro lado más oscuro. ¿Mm? Las cosas que muchas veces nos negamos a nosotros mismos, pero ahí están realmente en tu subconsciente. 147 dice, ¿cómo diferenciar un egregor de otras conciencias? ¿Hasta qué porcentaje es subconsciente el astral? Mira, hay técnicas de interpelación que se aprenden. Hay técnicas de uso de la luz tabórica para bañar a los seres con ciertas vibraciones y luz de diferentes tipos y emanaciones de luz de ti mismo para poder saber qué tipo de ser es. Cuando entiendes el tema de los egregor, vas a saber que muchas veces estás hablando con egregor, porque hay seres astrales que forman partes de la conciencia colectiva y que tienen vidas digamos que por la cantidad de energía que todas las mentes depositan en ellos. Entonces es muy normal hablar a veces con un egregor. Y eso no quiere decir que eso con lo que estás hablando no tenga cierto... La gente piensa, es un egregor, no es realidad. No, un egregor es un pensamiento colectivo. Y todo pensamiento es una realidad, porque comenzamos hablando de que el todo, lo inconocible, es una mente divina. ¿Y con qué crea el todo? Crea con pensamientos. Y tú que tienes en ti, en tu mente humana, eres un fractal, imagen y semejante de esa mente divina. Y con tus pensamientos que estás haciendo, estás creando también. Entonces el egregor es tan real como algo que está aquí en esta realidad, solamente que está en otro plano y está siendo creado por nuestras mentes. Entonces hay que considerar eso también. Y bueno, hay cosas específicas que digamos que con los que se puede identificar cuando un ser es realmente un verdadero maestro o no es un verdadero maestro. Hay características específicas relacionadas digamos, con la personalidad de ese ser. Bondad dice, ¿qué aprendes en el astral? Se aprende muchas cosas. Desde cómo curarte un resfriado. Eso es una clase que yo he visto en el astral. Cómo curarme a mí mismo un resfriado. Equilibrando los valores energéticos del cuerpo astral de ti mismo en el astral. También lo puedes hacer por otra persona. Aprendes a hacer influjo psíquico para cambiar los pensamientos de otras personas. Te dan clases de telequinesis en el astral también. Eso fue también muy interesante para mí. De todo tipo de cosas. Aprendes a armar equipos de trabajo astral también para cumplir con ciertos trabajos en ciertos momentos. Realmente sería infinito también las cosas que puedes aprender en el astral. Cora, bienvenido. Bienvenida, amiga. Qué bueno que te guste este tipo de información. ¿Podrías explicar por qué el karma no existe? Dice Omar. Mira, cada quien tiene ciertas concepciones acerca del karma.
Pero vayamos al punto de la concepción del karma como lo entendemos terrenalmente acá, de que haces una acción, esa acción moralmente dentro de la simulación, porque la moralidad solamente aplica dentro de la simulación, dentro de este tránsito que llamamos vida. La moralidad en este simulador es de un tipo y en otros simuladores es de otro tipo. Yo he estado, por ejemplo, en otros planetas donde el tema de la muerte y el conflicto y la guerra es la norma en vez de ser la excepción. Entonces, por eso digo, la moralidad es local, la unidad es universal. Pero vamos a hablar en el karma como lo entendemos acá, es una acción que moralmente dentro de esta vida humana podemos decir, la condenamos como incorrecta o mala. Tú realizas una acción incorrecta, ¿verdad? Eso es como que hay como si fuese una balanza, ¿verdad? Donde esa acción incorrecta tú la hiciste, ¿por qué? Por obtener un beneficio egoísta. Y entonces esa acción te hace obtener ese beneficio egoísta, ¿verdad? Y entonces te sube un nivel de lo que lograste, ¿verdad? Pero como lo obtuviste haciendo una acción moralmente incorrecta, ¿verdad? Entonces más adelante, ¿verdad? Se supone que por el karma que supuestamente existe, entonces ocurre algo en tu vida que te resta eso que obtuviste y balanza otra vez todo, y eso es lo que llamamos karma. O sea, entonces nosotros entendemos que el karma es como que vamos acumulando en una balanza cosas buenas y malas que hacemos, ¿verdad? Y eso se va equilibrando automáticamente porque existe la ley del karma. La realidad es que lo que existe son creencias. Lo que existe son creencias. Cuando tú te liberas del tema de las creencias morales, ¿verdad? Entonces, esa balanza deja de existir para ti. ¿Por qué? Porque tú, algo que de repente tú te has condenado porque estás haciendo, sentirme pecador, por ejemplo. No, soy pecador porque no estoy cumpliendo con los mandamientos de la ley divina. Entonces, como eso está en tu mente, es tu creencia, entonces tú comienzas a mover esa balanza mental tuya en base a lo que tú moralmente consideras que estás cumpliendo o no cumpliendo. Entonces, si tú te quitas esa creencia, entonces esa balanza moral deja de existir para ti y deja de existir esa acumulación de puntos de lado y lado. Eso es lo que ocurre cuando tú desencarnas. Cuando tú desencarnas, buenas noches, Chuenli, amiga, bienvenida. Amiga, confírmame qué tal se está escuchando, porque estoy probando este micrófono. A ver qué tal, porque quiero usarlo para transmitir en otras plataformas también. A ver si me puedes mandar tu feedback. Bueno, estaba diciendo... qué bueno, amiga, genial. Sigo. Cuando tú desencarnas, las creencias que llevas, ¿verdad? Mentales, se te tienen que quitar, te las tienen que arrancar de lo que realmente eres, para que quedes libre de eso y puedas volver a encarnar reseteado. O para que puedas salir y entonces no tener una creencia instalada que te permita tomar decisiones y de repente no volver a encarnar si es que no quieres volver a encarnar. Entonces, eso que llamamos realmente karma, simplemente es las creencias incorrectas que están instaladas en tu mente. Eso es lo que mal llamamos karma. Si te liberas de esas creencias incorrectas, cuando desencarnas, vas despierto y nadie te puede decir o cómo son las cosas, porque ya tú estás libre de esas falsas creencias. Y puedes tomar ciertas decisiones para lo que va a ocurrir después de que dejas el cuerpo físico de manera definitiva. Bondad, se escucha perfecto. Genial, amiga, perfecto. Gracias por el feedback. Entonces realmente eso es lo que ocurre. Por eso es que a veces hay algunos chistosos que dicen que no, mejor no digo esto porque pueden censurar el live, pero que algunos humanos que han hecho cosas abominables en la tierra dicen que cuando han llegado al cielo lo han visto en el cielo. Es porque esos humanos que han hecho esas abominaciones, ¿verdad? Realmente en su creencia ellos estaban actuando correctamente. Ellos no tenían el patrón de que están condenados, de que están compitiendo un pecado. No.
Entonces cuando llegan al punto de desencarnar, están libres, su mente está libre de esas limitaciones, ¿verdad? Y no tienen nada por qué ser juzgados. No tienen nada que depurar, porque lo que es los sitios de purga de la cuarta dimensión, que son lo que se confunde muchas veces con los infiernos, están diseñados, están bordados específicamente para nuestra experiencia. Están hechos a nuestra medida. ¿Por qué? Porque están creados por nosotros mismos, pero por nuestra mente mayor. ¿Diseñado para qué? Para que liberemos esa creencia incorrecta. Pero no es una balanza. Por eso eso es el punto para cerrar el punto del karma. No es una balanza energética que está equilibrándose así como nos los han vendido en la New Age. No hay nada que se ajuste realmente. Solamente son patrones de creencia que tenemos que soltar cuando trascendemos o aprendemos ciertas cosas en nuestra experiencia de vida. Gracias a los que están dando like. ¿Podemos en el astral ver o cambiar el futuro? Pregunta Bondad. Estás haciendo buenas preguntas, amiga. Mira, hay muchas formas de cambiar la realidad desde el astral. Hay líneas de tiempo. Hay líneas de tiempo a las que tú puedes ir en el pasado y digamos que cambiar cosas que han ocurrido en el pasado y se crean líneas alternas de tiempo. Las vidas no son una detrás de otras como solemos pensar, donde termina una y comienza la otra y comienza la otra. No, las vidas todas están ocurriendo como que si fuesen canales paralelos. Cuando uno en el astral pide ver las vidas de alguien, las existencias de alguien, es como si vieras un tendal de ropa con las diferentes cuerdas que están tendidas unas arriba de otras, así. Entonces uno entra en las diferentes líneas. A veces una de las formas que puedes alterar tu realidad es entrando en una de esas líneas, y en una de esas líneas puedes tener un yo cuántico. Un yo cuántico es una persona igual que tú, pero que está adelantada en el tiempo, o a veces también está atrasada, pero hay algunos que tienen la ventaja de tener un yo cuántico que está adelantado 40, 50 años, por ejemplo. Ha vivido una vida que no es igual a la tuya, pero tiene una experiencia de haber pasado por muchas cosas que ya pasaste tú. Y entonces cuando vas y tomas conducción, al principio es como que hablaras con él, en los primeros encuentros, es como que si tú hablaras con él. Pero con el tiempo lo que ocurre es que tú te integras con ese cuerpo y cuando llegas a esa línea de tiempo tomas conducción de ese cuerpo. Y tomas conducción es como que si estuvieses dentro del cuerpo en esa línea de tiempo. Y sabes todo lo que está ocurriendo, las habilidades de esa línea de tiempo las tienes, y sabes qué es lo que tienes que hacer en esa vida y todo lo que ha ocurrido. Okay. Entonces, estando en contacto con ese otro yo tuyo, ¿verdad? Tú puedes obtener muchas respuestas de cosas que todavía no has vivido tú en esta vida. Y así cambias tu realidad. Esa es una de las formas. La otra forma que tú puedes alterar la realidad es a través de la ley de correspondencia. La ley de correspondencia, la dichosa como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿verdad? Se cumple también en este plano. Como dije antes, que los planos están en paralelo, ¿verdad? Si tú vas en un plano astral, vamos a llamarlo plano más elevado o superior, entre comillas, porque realmente no existe nada ni que más arriba o más abajo. Esas son etiquetas humanas. Pero vamos a decir que vas a un plano elevado, superior. Y en ese plano tú actúas. Y actúas en algo que te genera digamos, una especie de ganancia o una especie de conocimiento, ¿verdad? Que también, una especie de experiencia. Eso que haces en ese otro plano afecta también este plano por ley de correspondencia. El cómo es arriba es abajo se cumple también entre los diferentes planos de existencia. Entonces muchas veces, por ejemplo, una enfermedad, gracias Maureen, una enfermedad que tú tengas en este plano, tú puedes ir a otro plano y allí puedes accionar para generar sanación por correspondencia. Por eso es que muchas veces las cosas que veo en los caudales astrales de otras personas y se ve los que están actuando y digamos que se introducen cambios en esos patrones, en esas actuaciones que se están dando en el astral,
inmediatamente causan un cambio en la vida de la persona aquí en los días subsiguientes. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es otra forma de alterar la realidad desde el astral. ¿Mm? Saludos, Leo, bienvenido. Dani dice, ¿ya pudiste ver la forma de recibir? A ver, se me fue. De recibir los regalos del Padre que te habían dicho Jesús en el astral. Claro que sí, hermano. Bueno, eso es una experiencia muy bonita. Cuando habla de los regalos del Padre, ese es precisamente el regalo del merecimiento, de darte cuenta que tú puedes ser un Cristo, que puedes ser un hermano de Jesús, que te puedes hacer uno como el Padre. Y esos son los regalos del Padre, realmente. Y eso es un proceso que se va dando. O sea, es un proceso de elevación de tu autoestima, de trabajo del plexo solar. De eso es lo que me estaba hablando Jesús ese día en el astral. Bienvenido, Julio, hermano. Saludos. Nixel dice, las entidades que aparecen con túnica, parecidos a grises o de 2 metros. Bueno, ahí estás mezclando diferentes tipos de entidades. Nixel, los grises son una cosa, maestros son otra. Los seres que son muy altos normalmente están vinculados con los seres púrpura, los seres cadistus, que son seres extremadamente altos porque tienen una magnitud, o sea, una magnitud, digamos, de tamaño muy diferente a la nuestra y por eso perciben nuestra realidad como que digamos, el tiempo de ellos es un tiempo que se distorsiona en comparación con el nuestro. Eh, pero son seres, todos los que estás mencionando son como diferentes. Bienvenida, Marlene, son como diferentes tipos de entidades, ojo. ¿Haces algún ritual para protegerte de entidades cuando el tercer ojo está abierto? Dice Julio. No, cuando mi tercer ojo, cuando uso mi tercer ojo, que es muy a menudo para leer el tarot, para hacer meditación, para, digamos, conectarme más fácil, rápidamente recibir algún tipo de interpretación de algún mensaje que estoy recibiendo de mi santo ángel. No hago ningún tipo de protección en ese momento. La mayor protección es el saberte el hijo unigénito. Esa es la mayor protección. Eh, y eso es algo que, bueno, se va internalizando con el tiempo. La identidad, exacto. Esa es la mayor protección. Si tú eres el hijo unigénito, eres copropietario de toda la creación de tu padre, copropietario de toda la creación de esa mente del todo, que es la mente divina, donde estamos habitando, porque habitamos dentro de una mente divina. Y entonces cuando tú te haces uno con tu padre, porque te vuelves ese hijo unigénito, entonces reinas sobre todas las creaciones que hay en esa mente divina. Gracias, Marlene, amiga, gracias. Y cuando reinas sobre todo, reinas también sobre todas las entidades que te puedas encontrar. Entonces no necesitas ningún tipo de protección. Eso es como algo que es un trabajo que se va haciendo paulatinamente. Mientras eso ocurre, se hacen muchas cosas al principio, porque uno necesita ciertas cosas que te den cierta tranquilidad para hacer tus prácticas en un inicio, cuando tú todavía no te has creído, digamos, cuando todavía tú no te has dado cuenta de quién eres tú realmente. Todavía dudas. De tu primogenitura divina. Entonces necesitas hacer ciertas cosas rituales que te den esa seguridad para empezar tu tránsito. Bueno, y hay muchas cosas. El destierro del pentagrama, el círculo mágico visto de la óptica de la protección y no desde la creación del microuniverso, los amuletos mágicos,
los collares de protección, el uso de simbología, los sigilos mágicos. Bueno, hay un sinfín de cosas que se pueden utilizar para protección. El uso de cuarzos, de piedras. Todo eso forma parte de esos mecanismos que uno va descubriendo en ese camino. Pero la realidad es esa que estoy diciendo. Cuando te reconoces a ti mismo, ya no hay protección que necesites. ¿Qué opinas del arcano AZF de Samael Awen Or? Me gustan ciertas enseñanzas del maestro Samael. He leído, eh, digamos, bastante de sus libros. El arcano ZF tiene cierto nivel de aplicación importante para el tema digamos, de los trabajos espirituales. Pero no hay que llegar al punto del dogmatismo al que llegó Samael, al maestro Samael. Samael es Samael, y no por nada, es uno de los nombres del demiurgo. Y esto todo tiene una simbología detrás. Hay muchos grandes maestros que se han alcanzado la cristificación acá en este tránsito terrenal, pero hay niveles de conciencia. Una parte de ese peldaño es primero, cuando tú reconoces tu divinidad, es saber que tú eres un Dios. Pero cuando tú llegas a ese punto de reconocerte como ese Dios, pueden pasar dos cosas. Te puedes volver un Dios ciego o puedes entender que la divinidad es infinita y que siempre ese camino de reconocerte, de reconocer tu divinidad, también es eterno. O sea, y si es eterno, tiene que ser eterno, tiene que ser infinito, porque si no, dejaría de ser Dios si no es así. Cuando tú le quitas la infinitud y la divinidad y la eterno a ese descubrimiento del Dios que eres, de ese hijo unigénito, y dejas de verte como el hijo unigénito, ¿verdad? Y te conviertes en el Padre, pero te conviertes en el Padre y dices, yo soy el Padre, ya soy el máximo, te conviertes en un Dios ciego, en un Dios demiúrgico. Te conviertes en Saklas, en Samael, en Yaldabaoth. Eso es lo que pasó con el maestro Samael Awen Or. Él llegó, entendió muchas cosas, ¿verdad? Digamos, consiguió mucho conocimiento, pero ¿qué le pasó? Se volvió el Dios demiúrgico sin darse cuenta. ¿Por qué? Por eso hizo iglesia, por eso adoctrinó, por eso dogmatizó, y por eso el arcano AZF tiene tantas cosas tan estrictas con respecto a la sexualidad. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Sí hay cosas que hay que aplicar del arcano ZF, pero no es necesario que sea a ese nivel tan estricto como lo enseñaba el maestro Samael. Pero el maestro Samael es muy importante. El maestro Samael uno se lo encuentra en el astral. Yo me lo he encontrado algunas veces en el astral. Y es un maestro que da muchas enseñanzas precisamente en el dominio de tus centros inferiores. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque eso era mucho de lo que él hablaba. Pues. O sea, en el dominio del chakra sacro, que es el dominio donde está el instintivo, la parte animal de nosotros, la parte reptil, la parte reproductiva, la parte de nuestros deseos. Eso, el chakra sacro, cuando tú comienzas a trabajar tu chakra sacro, muchas veces aparece en el astral el maestro Samael. Entonces, claro que es importante. Pero todos los maestros tienen su parte, su corta parte, su función, ¿verdad? Por eso lo que él vivió y enseñó fue eso. Todo tiene, nada, o sea, todo es perfecto en ese plan divino. En ese plan del macrouniverso divino, todo es perfecto. Todo tiene una razón. El detalle es que muchas veces no logramos ver ese panorama porque, bueno, no olvidemos que estamos en la mente menor, como dije desde el principio. Y precisamente lo que tratamos es siempre de dejar nuestra mente menor e integrarnos con nuestra mente mayor, con nuestra mente divina, que es la que observa todo lo que hacemos a través de este cuerpo. Ok, bueno, entonces eso es lo que puedo opinar acerca de la ZF, hermano. Cosas más detalladas no te puedo decir por este medio porque ya sabemos que hay limitaciones.
¿Cómo que te reconoces? Bueno, te reconoces, eso lo está preguntando Bondad. Te reconoces como un hijo de esa mente, de ese padre inconocible, de esa mente, de ese todo divino, de ese todo mental divino. ¿Mm? Tu mente la reconoces como un fractal de la mente divina. ¿Mm? Una mente que es una mente hijita de esa fractal de la mente divina. Cuando tú reconoces eso, un fractal es igual que la mente divina, porque eso es lo que es un fractal. La gente piensa que un fractal es un pedacito de algo. No. Un pedacito de algo es algo que se piensa separado del todo. Un fractal es igual que el todo dentro del todo. ¿Mm? Entonces, cuando tú reconoces que eres esa mente hija, entonces se te aplica lo que enseñaba el maestro, el hermano y maestro, lo que enseñaba el maestro, el hermano y maestro Jesús. Te haces uno con el Padre. A imagen y semejanza. ¿Por qué imagen y semejanza? Porque una imagen no es una foto, un video, nada más. La imagen más primordial y divina es un pensamiento. Un pensamiento es una imagen. ¿Mm? ¿Y qué eres tú, Bondad? Tú eres un pensamiento dentro de esa mente divina. ¿Mm? Una imagen y semejanza. Fíjate que no estamos diciendo igual, estamos diciendo a imagen y semejanza. Un fractal. Yo siempre enseño esto con un brócoli. Hay un video por ahí, dentro de esos videos, bueno, más abajo de toda la parrilla de videos que subo, hay un video donde estoy salgo con un brócoli en la mano. Tú agarras un brócoli y al brócoli tú le sacas una ramita y cuando ese brócoli tú lo acercas, es igualito que al brócoli grande. Esa es tu mente. ¿Mm? Tu mente es esa ramita del brócoli. ¿Mm? Pero cuando tú descubres que esa ramita del brócoli no tiene ninguna diferencia con el brócoli grande, ahí es cuando te reconociste a ti misma. ¿Mm? Entonces cuando haces eso, ¿verdad? Entonces te puedes integrar con ese brócoli grande porque eres igual. Eres el microuniverso, es el microprosopus dentro del macroprosopus. ¿Mm? Te das cuenta que a pesar de que estás aquí en esta mente más pequeña, eres igual que esa mente grande, a imagen y semejanza. ¿Mm? Y entonces cuando descubres eso, descubres tu divinidad. ¿Mm? Te liberas. ¿Mm? Y entonces allí reinas sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque si eres hija del Padre que creó todo, entonces eres copropietaria, coheredera de toda la creación. Entonces esa es la lógica, esa es la verdadera enseñanza de los maestros que vienen acá a este plano. La enseñanza de Buda, la enseñanza de Krishna, la enseñanza de Zoroastro, la enseñanza de Mahoma, la enseñanza de Jesús. O sea, son muchos maestros que todos se vuelven Cristos. Porque lo que enseñan realmente es que eso es el camino, la verdad y la vida. No es para que los alaben, ni para que se arrodillen, ni para que se hagan iglesia. Pero entonces hay algunos que entienden esa imagen y semejanza, pero cuando dicen, hoy soy igual que la mente divina, soy la mente divina, creen, es como que si se le pone un techo arriba a la cabeza. Se le olvida la eternidad, se le olvida lo infinito de Dios. Ay, soy Dios ya, no hay más nada. Te vuelves el Dios demiúrgico. Te vuelves Saklas, Samael, Yaldabaoth. Y entonces comienzas a dogmatizar. Comienzas a imponerles reglas a los que tú estás enseñando abajo. No hagas esto, esto es del diablo, esto es de aquello. Esto es de... ¿Ah? Eres un Dios ciego, un demiurgo. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. $147. ¿Y nos puedes contar el origen del ser humano? Y si es que tiene un propósito la creación. Eso lo he visto en el astral, sería largo de contar. El origen del ser humano, que no es la única creación, ni es el único, ni es el único, digamos, biológicamente, el único cuerpo, el tipo de cuerpo que exista, ¿verdad? Que existe. En mis viajes astrales, me mostraron que el cuerpo como tal, biológico y humano, ¿verdad? Es el producto de una unión, de un trabajo genético hecho en el homínido, mezclando genes reptiles de seres reptiles con el homínido. De ahí sale el cuerpo humano.
Eso bueno, así fue que se hizo, así fue la creación del cuerpo humano. De hecho, cuando a mí me mostraron eso es como que si te muestran un contrato, te lo ponen a frente a ti en la mesa, ¿verdad? Y te dicen, bueno, ahí está el contrato, esa es la forma de ser humano. Y te dice, y cuando tú firmas el contrato te muestran eso. Te dicen, mira, ahí te ponen como, es como un homínido, es como decir un mono, pero un mono antiguo, ¿no? Y te ponen el mono allí y te lo muestran cómo se va transformando el mono después que ellos le inyectan algo. Estos seres te muestran cuando le inyectan algo al mono. Y comienza el mono a mutar, a transformarse, hasta que tú ves que se vuelve Homo sapiens, y todo eso, por esa hibridación. Ajá, exacto, Julio, el Australopithecus. Eh, y eso, ahí es el origen del humano biológicamente. Pero otra cosa es la esencia que está dentro de ese cuerpo. La esencia viene, todos somos hijos de lo inconocible. Hay otros planetas, hay otras simulaciones, hay otras tierras donde en vez de agarrar al mono, agarraron otro. Agarraron, qué sé yo, vamos a decir, agarraron a agarraron al león, a los felinos, agarraron a los lagartos, a las iguanas. En vez de hacer hibridación con el homínido, agarraron otro animal. Hicieron la hibridación y se crea un cuerpo, se evoluciona un cuerpo, y ese cuerpo también es habitado por una esencia que es lo que llamamos el espíritu, la conciencia, que es lo inconocible, ¿verdad? Que habita esos cuerpos. Entonces, de ahí, ese es como el origen del humano. Ahora, ¿cuál es la razón de esta experiencia? La razón de esta experiencia es precisamente que se divinicen las mentes. Y que si se realiza una cosecha, esa es la cosecha de la que hablan siempre los maestros, que va a venir el día de la siega y que hay mucha cosecha y hay que separar el trigo de la cizaña y aquello lo otro y no sé qué más, que vengan los cosechadores porque faltan manos, ¿qué es lo que están tratando de decir? Que lo que ocurre es que realmente esta experiencia material es para que haya expansión y contracción de la creación de lo inconocible. Cuando las civilizaciones, tan humanas o como de cualquier otro simulador, llegan a cierto nivel, hay un proceso de cosecha. Donde las mentes que lograron descubrir el secreto, que el secreto es que no eres este cuerpo físico y que las imágenes, las imágenes son realmente lo que crea. Y que dentro de tu mente, con tus pensamientos, tú puedes crear dentro de tu mente universos, planetas, civilizaciones, constelaciones, ¿verdad? Entonces, cuando entiendes eso, tú te vuelves una mente cosechable, te vuelves como un granito de trigo de esa gran cosecha. Para que eso ocurra, hay seres que se encargan de esos procesos, son como engranajes de toda la creación. No es que sea ni bueno ni que sea malo, así funciona. Y esa es la razón de la experiencia, de esta experiencia. La razón de esta experiencia es que sigan extendiéndose lo inconocible a través de la divinización de las mentes. Y esto, como siempre digo, esto es explicado de una manera limitada, explicando algo espiritual de una mente limitada, en un lenguaje limitado, ¿verdad? Porque esto es una traducción. Esto es una traducción de algo que realmente es un caudal de información, es un caudal de vibración, ¿verdad? Donde todas las cosas están ocurriendo unidas al mismo tiempo. Entonces, también eso es importante que se entienda porque tampoco pretendo decirle esta es la verdad absoluta acá. Aquí en esta realidad no hay verdades absolutas. Marilena, bienvenida. Pregunte, amiga.
Hermano Julio dice, voy del segundo al tercer paso. Qué pena, te invito tanto. No te entiendo, hermano. Bueno, pero está muy bien. De eso vamos a hablar. No te preocupes. Yo sé que por ahí me has escrito, te voy a responder para que sigamos con los pasos. Claro que sí. María Elena dice, en la mañana cuando despierto veo una malla transparente en el techo, así como blanca o azul claro. Gracias, hermano. María Elena, ¿qué puede ser? Mira, esto es una forma, hay personas que son más sensibles que otras, o sea, cada quien tiene su grado de sensibilidad. Cuando vas desarrollando el tercer ojo, de lo que estamos hablando con Julio ahorita, lo que el tercer ojo te permite percibir es diferente para cada quien. Lo que tú estás viendo para mí es como te están mostrando es como que te están permitiendo ver que existe un tejido que está más allá de lo físico. Una malla. Te están permitiendo ver la malla de la realidad, ¿no? Pero esto es algo que también es una manera energética y simbólica de decirte que estás dentro de una creación. ¿Eh? 147, es que cosecha de mente, suena que somos propiedad de algo, de alguien dentro de una refinería. Ah, bueno, esa es tu percepción, hermano, esa es la creencia que te tienes que quitar. A mí también me pasaba igual. Estas son percepciones, 147. Esa es tu percepción, el dominio del dogma, de la sociedad, lo que conspiranoicamente te quieren vender las redes y todo eso, y tú decides si te lo crees o no te lo crees. Tú decides si te lo crees o no te lo crees. No eres propiedad de nadie realmente. Cuando esa mente tuya se diviniza, hermano, ahí usted va a ver todo lo que hay y todos los engranajes, lo que está detrás, cómo funciona esa refinería de la que hablas. Entonces no es que mientras te quedes en esa dicotomía de que no, nos tienen encerrados, esto es una cárcel, nos están consumiendo energéticamente, estás ahí precisamente, todavía estás dormido y no vas a poder, no sales del sistema. No hay, o sea, si tú vas a salir del sistema, tienes que conocer el sistema. Si tú vas a salir de la Matrix, tienes que aprender el código de programación. Ok, así, de la nada, sin saber nada, vas a salir. No. ¿Ves? Entonces, y pasa porque entiendas que sí, vas a tener que encontrarte con las diferentes divinidades, vas a tener que conocer a los Elohim, vas a tener que encontrarte con ese dios demiurgo que domina la realidad, vas a entender que los dioses de la Biblia no son los verdaderos dioses, pero cuando te haces soberano de ti mismo, divinizas esa mente, ¿verdad? Entonces esa mente, como puede crear universos, porque se vuelve divina, entonces es soberana de la creación, porque tu universo es un microuniverso dentro del macrouniverso. O sea, el macrouniverso que te rodea es igual dentro de ti. Como es afuera, es adentro. Entonces, si tú divinizas tu mente, entonces también puedes circular por toda la creación, que es lo que te rodea, de manera libre. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando circulas de manera libre, bueno, ves cómo funcionan las cosas. Saludos, abogado, hermano. Bienvenido. Iván dice, ¿puedes explicar cómo desde la fuente nos vamos fragmentando hasta llegar al ser humano? Mira, eso es algo que no se puede explicar
Nunca, cuando alguien te diga, es que esto es así, olvídalo, ¿eh? Porque es inconocible. O sea, lo que llamamos Dios el Padre, el origen, la fuente, de donde provenimos, es inconocible. No le puedes quitar esa característica de inconocible, ¿verdad? Porque entonces deja de ser eso divino. Pero sí hay aproximaciones. Sí nos acercamos cada vez más. De hecho, esas son una de las cosas que a mí me obsesiona en el viaje astral. Acercarme cada vez más a eso. Estar lo más cerca posible de alcanzar, rozar esa eternidad desde la óptica de rozarla a través de la descorporalización, porque también la puedes rozar a través de la densidad, ojo. Eso también es algo que es importante que se entienda. Por las dos vías puedes rozar la eternidad, te puedes rozar la unidad, por la densidad o por la dichosa luz. O sea, por la descorporalización, su utilización o por la desificación. Por los dos lados puedes tocar la eternidad. Pero bueno, por el camino que yo me voy es por la sutilización, o sea, por dejar los cuerpos, o sea, ir traspasando, quitándome capas de la cebolla. Así es como yo transito. Ese es para el lado que a mí me gusta transitar. También entro para la densidad cuando necesito entrar para la densidad, porque hay que poder circular por todos lados sin problema, ¿verdad? Muchas cosas que hay que resolver se te resuelven en la densidad. Tienes un problema en tu vida o estás ayudando a resolver algo a alguien, en algo difícil en su vida, eso no va a estar en lo sutil, en lo alto, eso va a estar en lo profundo, en lo denso. Entonces tienes que poder entrar ahí también. Pero bueno, vamos a hablar de ir a rozar esa eternidad, que es lo que están preguntando. Que cómo es venir de esa fuente. Esos lugares son lugares, cuando tú estás en esa cercanía de eso inconocible, es un estado de movimiento y en reposo simultáneo. Es como estar flotando en una nada, en un estado de plenitud total. Como todavía para poder describir eso, no puedes haber dicho que alcanzaste esa unidad o esa totalidad, porque si la alcanzas, dejas de ser tú, deja de existir el yo. Entonces, para tú poder narrar esa experiencia, para tú poder describir cómo es estar cerca de esa totalidad, todavía tiene que existir a que sea un ápice de la personalidad. Porque si no, ¿quién va a venir a contar lo que vio? Ese ápice de la personalidad. Gracias Isabel, amiga, bienvenida. Entonces, cuando tú vas y te acercas y te acercas y te acercas, estás allí en esa plenitud, como que estás en un estado y lo que te rodea la voy a describir como yo lo viví, como yo lo vi. Todo es dorado, todo es luz y estás en un entorno que tú sientes que no te falta nada. De hecho, el lugar donde estás sentado, donde estás echado, es el lugar que tú consideras que ha sido como el más cómodo en tu vida. En mi caso era como estar metido en una hamaca, en un chinchorro. Y eso era todo dorado y yo estaba metido en esa hamaca. Estaba ahí como en el placer total de estar allí, suspendido. Y de pronto pasó un ser energético por el costado. Que yo lo vi rapidito que pasó, pero sentí que era mi papá. La representación del Padre Inconocible. Y entonces yo le dije, papá, espérate. Párate aunque sea 5 minutos, porque eso que yo consideraba que era el Padre Inconocible estaba siempre en movimiento, ocupado. Y entonces se detuvo y regresó. Y yo le dije, Padre, estoy pensando si regreso o no regreso a la densidad, o sea, a la vida. Y entonces él inmediatamente me respondió y me dijo, mira, tú puedes regresar, pero recuérdate que cuando regreses vas a tener que empezar de cero, vas a ser bebé otra vez, vas a aprender a caminar, vas a aprender a hablar, tienes que volver a estudiar, tienes que volver a descubrir las cosas, tienes que volverte otra vez a los trabajos que tuviste, el mundo laboral de estar 8 horas en un trabajo todos los días hasta que descubres que ya no necesitas eso, que te puedes desprender de eso, y me volvió a poner imágenes de todo lo que yo había pasado en esta vida, pues en ese momento, ¿no? Y cuando me puso eso yo dije, no, padre, olvida, le dije yo. No. Yo no quiero eso, digo yo. O sea, si tengo que volver a empezar de cero, no quiero regresar, le dije yo en ese momento. Y entonces en ese momento llegaron unos seres que
la mejor forma que te lo puedo describir era como que si fuesen angelicales, pero ojo, no es que tenían alas ni nada por el estilo, eran energéticos que venían como luminosos y me rodearon. Y esos seres hicieron algo, no sé qué, que hizo que a mí se me olvidara por completo ese tema de regresar. Y yo sentí que tenía que seguirlos. Y los seguí y entramos en una habitación. Y cuando entramos en esa habitación había lo que a mí me ha encantado toda la vida, que es tener una banda y un grupo musical. Por eso te ven esas guitarras ahí atrás. Y esos seres espirituales, cada uno agarró un instrumento en ese momento. Y se pusieron a tocar. Y yo me puse a tocar con ellos. Ahí en esa eternidad. Y eso hizo que a mí se me olvidara todo. O sea, todo lo que era ese deseo de volver, de encarnar, de volver otra vez a la densidad, y se me olvidó con eso. Ok, ¿qué hay que entender de esto? Esto es algo simbólico. La forma en que te explican eso. Ay, tú eres el de la batería. Esto es algo simbólico. O sea, en la forma que se explica esa experiencia. Porque se tiene que traducir para que la mente humana la pueda traer a esta y aterrizarla y se pueda contar. ¿Qué es lo que te están diciendo? Cuando llegas a esa plenitud, a ese estado de movimiento en reposo y ese estado de estar suspendido allí en esa hamaca, en ese chinchorro espiritual, en ese dorado que te envuelve, ¿verdad? Estás muy cerca de la eternidad, estás cerca de ese Padre inconocible, de ese Padre Madre inconocible, Creador, la fuente, como tú le quieras decir. Pero lo que ocurre, eso que preguntaron arriba, que cómo es que se fractaliza, es que es como que si te cansas de estar en ese estado. Porque todavía no te haces uno con la totalidad, porque si te haces uno con la totalidad, deja de existir el yo, deja de existir la personalidad. Todavía tienes un ápice de personalidad. Y ese ápice de personalidad te hace pensar que a veces que quisieras vivir otra vez la densidad. Y entonces, pero como ya estás en ese nivel por allá lejos, ¿verdad? Te hablan con la verdad y te dicen, mira, si puedes volver, no hay problema, dale. Pero es así, mira. Te vas a volver otra vez de cero, vas a crecer, vas a ser bebé, vas a empezar esto, el trabajo, aquello, la sociedad, bla, 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 bla. Y tú dices, no, y te arrepientes en ese momento. Y te ponen a hacer algo que simboliza la plenitud, que simboliza para ti, digamos, las cosas que te da lo más placentero para ti en la vida. En mi caso, tocar y hacer música. Esa es la explicación simbólica de eso. O sea, decir cualquier otra cosa es hablar de algo que no se puede describir. O sea, la experiencia se da de una manera en que se pueda describir en esta realidad. Omar Vergara, sería bueno que resumas alguna vez todo el conocimiento en un libro para poder despertar. Bueno, es posible, Omar. Hay por allí, hay un proyecto, sí estoy escribiendo un libro, pero es un libro de puras experiencias astrales. Eso es posible que pronto esté listo. Pero yo creo que la experiencia espiritual, el mayor beneficio lo vas a obtener de manera individual. Y es tan así, es así, y esto también lo estaba hablando en el podcast en donde estaba, porque cuando tú comienzas a tener ese tipo de experiencias astrales, ¿verdad? El mayor beneficio es individual. Este tema de que no, porque es para la salvación del mundo, que las predicciones, que es para luchar contra el ser macabro que va a venir a dominar el mundo, ¿qué tal? Todas esas son cosas del ego, todas esas son cosas de lo físico y lo terrenal, y todo eso forma parte del engranaje de la creación y es necesario que exista y que se dé como se va a dar. El proceso interno, el ir a descubrir esas cosas por ti mismo, el comunicarte con esa parte interior tuya, ese es el verdadero logro y el verdadero secreto a descubrir. Ese es el verdadero beneficio, el individual. Es tan así que cuando a mí, por ejemplo, me contratan para hacer trabajos espirituales en el astral para otra persona, yo voy y hago el trabajo en el astral. Y por más que estoy trabajando para esa persona, igual como la ley de correspondencia y la ley de esa integración, esa unidad que realmente somos, es indescartable. Cuando hago lo que hago para esa persona, igual eso que hice para esa persona siempre tiene un beneficio para mí, una enseñanza para mí.
¿Por qué? Porque realmente no estamos separados. Realmente todo está unido. Y esa es una de las primeras cosas que me enseñaron cuando los maestros cuando salían al astral. Me mostraban que todo era como un árbol con raíces que todas se comunicaban. Con una energía que fluía y se comunicaba. Y me dijeron, aquí todo está unido. Me dijeron. Entonces, si yo voy y hago un trabajo para alguien, cuando toco ese caudal astral y ayudo a esa persona de alguna manera, siempre hay una enseñanza para mí en eso que estoy haciendo allí. ¿Por qué? Porque todo está unido. Entonces, por eso es que digamos que el beneficio es siempre individual. Y por eso es que la invitación es a tratar de descubrir el secreto por ti mismo también. No te estoy diciendo que a juro tenga que ser con el viaje astral. Para todo el mundo puede ser una herramienta diferente. Hay gente que lo descubre utilizando el péndulo. Hay gente que lo descubre simplemente meditando. Hay gente que lo descubre simplemente con una experiencia en la vida diaria. Pero de que tienes que hacer esa búsqueda por ti mismo, la tienes que hacer. Luis López. ¿Y eso lo hace solo los que tienen espíritu o también con alma? Mira, hay que hacer una diferenciación, Luis. Mira, el alma es una cosa, el espíritu es otra. El alma es como decir el contenedor que donde meten el espíritu para que pueda entrar en el cuerpo físico y que no lo reviente. El alma es una creación de los creadores, de los dioses menores, que forma parte digamos, de la creación espiritual necesaria para que el espíritu pueda albergar este cuerpo. El alma, si lo quieres ver de alguna manera, es el contenedor del tiempo que tú estás ejecutando en esta existencia. Cuando tú escuchas que dicen, es que le vendió el alma al diablo, lo que significa es que le vendiste tu tiempo de existencia por un favor. O sea, tú dices, bueno, le vendí a ese ser, le vendió el alma. O sea, ¿y qué le dio? No, le dio, él quería riqueza, millones, no sé qué tal. Ok, le dan los millones y todo eso, que lo disfruten 10 años y después el tiempo que le queda es de ese ser con el cual pactó venderle el alma. El alma es como el tiempo en que se va a ejecutar la vida que está tomando ese espíritu. Todo tiene espíritu. Es el otro punto que está preguntando allí el amigo. Todo tiene espíritu. Eso que llaman de los NPC, que aquello, que lo otro, que tal. Esta es mi perspectiva. Ojo, tampoco critico las experiencias de otras personas. Siempre hablo desde mi experiencia. Hoy no puse el letrerito arriba que todo siempre es desde mi experiencia, pero siempre trato de ponerlo. Todo tiene espíritu, todo tiene esencia. Eso de la NPC, el NPC simplemente es una persona que se ha densificado tanto, se ha puesto tanto cuerpo, tanta materia encima que ya cuesta verle la chispa. O sea, ya cuando tú ves esos ojos, ya tú dices, no tiene alma, no tiene espíritu, porque se ve apagado, que no sé qué. O sea, sí tiene, pero lo tiene tan allá sepultado, ya se convirtió en ese lado del yin y el yang que es negro y nada más tiene un puntico blanco, ya se convirtió en eso. O sea, es densidad con un punto de luz, pero un punto muy sepultado por la densidad, pero sigue teniendo espíritu. Todo tiene espíritu. Decir que existe un NPC sin espíritu, es decir, es negar a Dios. Es negar la divinidad, porque Dios está en todas las cosas. Por eso es que yo siempre insisto en que no nos olvidemos la característica de la divinidad. Cuando comienzas a definir las cosas con conceptos humanos y le quitas la omnipresencia, le quitas le quitas la eternidad, le quitas la autogeneración, le quitas la presencia en todo lo que existe, en todos los actos, entonces deja de ser Dios. No. Entonces no existe eso como alguien sin esencia y sin espíritu. Todo el mundo tiene. Que lo tenga muy sepultado de materia porque ha repetido y repetido y repetido la experiencia, tiene no sé cuántos cuerpos en existencia y en ninguno aprende y en todo se va metiendo más y más y más en la densificación porque está caminando hacia la densificación, que también es válido. Entonces a ese se le ve menos la chispa. Pero sigue teniendo. La nobleza negra. Sí hay unos seres interesantes allí, yo los llamo los seres púrpura. Son seres que manejan, digamos que como el diseño de la realidad.
Esos son los seres a los que rinden culto los reinados ingleses. De hecho, hay imágenes de la reina Isabel en su juventud yendo a reunirse con reyes negros que representaban a esas deidades púrpura. Yo he tenido experiencia encontrándome con ellos en varias oportunidades. Digamos que ellos, el mayor como la forma en que yo los podría definir de mejor manera es como que si fuesen los ingenieros de la realidad. Ellos se encargan como de los recursos que existen, ¿verdad? Entregarlos cuando corresponden. Cuando tú vas donde están ellos son como talleres. Y hay algunos que están literalmente diseñando ríos, montañas, para que después sean instalados a través de computadoras cuánticas que están en otras capas más superficiales en esta realidad. Claro que la gente piensa que una instalación es que, bueno, pum, lo ponen y ya está. La instalación es un proceso milenario que pueden pasar 5.000 años para que una montaña esté en un lugar o un río esté en un lugar. Para ellos, 2.000 años es, pues decir, para ti 10 días. Por la magnitud de tamaño. Esos seres son gigantescos. Ellos con un paso abarcan medio mundo, por decirlo de alguna manera. Con su mano mueven constelaciones. Entonces, esos seres se puede interactuar con ellos también. Y esos son los que están representados en esa realeza negra. Ni siquiera son los programadores son otra cosa. De hecho, en la parte que es como lo que llamamos los programadores de esas computadoras cuánticas, allí muchas veces son yoes de nosotros mismos. En algunas ocasiones están seres de otras razas que están controlando tu computadora y esos son precisamente, digamos, los humanos que dicen que están controlados por un tipo de inteligencia alienígena. Es eso, o sea, en tu computadora, donde está tu código de programación, de acceso a esta realidad, que es una capita que está muy cerca de esta, o sea, no es algo que esté muy lejos, ni sea muy elevado, ni nada por el estilo, es algo que está cerca de esta realidad. Ahí a veces hay opciones. Eso puede estar vacío, porque tú no tienes presencia allí, no has alcanzado ese nivel, porque digamos que tu proceso de evolución es de acá, desde la Tierra, desde esta fisicalidad, hacia lo celeste. Entonces tú todavía no has evolucionado lo suficiente para tener cuerpo en ese lugar, en ese plano. Entonces esa computadora donde tú deberías manejar tus cosas está vacía. Y en algunas ocasiones llegas ahí y está ocupada por un ser que está usurpando esa computadora. Y entonces esos son momentos donde esos son encuentros con partes de ti mismo. Encuentros en esas partes de ti, donde tienes que dominar esa realidad para tomar el control de tu programación. Pero son otras capas superficiales. Bueno, amigo, miren, ya me llamó el gobierno, ya llegó mi señora, así que me tengo que retirar. Fue un gusto estar con ustedes. Más tarde me vuelvo a conectar. Le iba a decir a todos los que están conectados que por favor me busquen en YouTube, porque también voy a estar haciendo transmisiones a través de YouTube, el mismo nombre, el Testigo 33. Allí me pueden también ir, por favor, si gustan, seguirme. Me despido de ustedes, amigos. Chao. Un beso para todos. El Testigo 33, sí, Julio.